si te dijera que la tercera economía más poderosa del mundo podría ser el próximo epicentro de una gran crisis financiera global? Japón, una nación que durante décadas ha sido vista como sinónimo de estabilidad y tecnología avanzada, está hoy al borde de un colapso silencioso. La noticia es clara: la deuda de Japón se ha vuelto insostenible, y los mercados ya lo están notando. La última subasta de bonos del gobierno japonés fue un desastre histórico. La demanda fue tan baja que muchos analistas aseguran que ni siquiera en la burbuja de los 80 se vio algo así. ¿Y lo más alarmante? Varios economistas ya advierten que Japón está peor que Grecia en 2008, justo antes de que esa crisis sacudiera al mundo entero. Pero, ¿por qué deberías preocuparte si no vives en Japón? Porque lo que pase en Tokio puede desatar un terremoto financiero que sacuda tus ahorros, tus inversiones, tu trabajo e incluso el costo de vida en tu país. Quédate hasta el final, porque hoy en Renovación Económica te voy a contar qué está pasando, por qué podría afectarte directamente, y te daré herramientas para poder anticiparte a la crisis que llegará pronto. Japón no imprime dinero, lo derrama. Frase usada por analistas financieros para describir el exceso de liquidez en su economía. Desde la década de los 90, Japón ha estado atrapado en una batalla constante contra la deflación y el estancamiento económico. Para enfrentar esta parálisis, el gobierno recurrió a una estrategia extrema: endeudarse masivamente y mantener los tipos de interés cercanos al 0% durante décadas. Lo que comenzó como una medida temporal se convirtió en una adicción crónica al gasto público y al dinero barato. Hoy, la deuda pública japonesa representa el 264% de su PIB. Sí, leíste bien. Por cada dólar que genera su economía, debe casi 3. Ninguna otra economía desarrollada se acerca a este nivel de endeudamiento. Durante años, los expertos decían que esto no era un problema, porque los bonos estaban en manos de japoneses. Pero esa narrativa se está rompiendo. Los datos lo confirman. Los inversores ya no confían como antes. Y cuando los mercados dejan de creer, todo el castillo de cartas puede venirse abajo. Esta no es solo la historia de un país, es la historia de cómo la economía mundial ha construido su futuro sobre una montaña de deuda. Y Japón podría ser el primero en mostrar lo que pasa cuando esa montaña comienza a desmoronarse. Como dijo Warren Buffett, la confianza se construye en años, pero se puede perder en segundos. Lo que ha encendido todas las alarmas en los mercados financieros fue la última subasta de bonos del gobierno japonés. En concreto, los bonos a 30 y 40 años recibieron la menor demanda desde 1987. En términos simples, nadie los quiere. Ni los bancos japoneses, ni los fondos de inversión, ni los grandes ahorradores. Esa desconfianza provocó un aumento repentino de las tasas de interés, algo extremadamente peligroso para un país tan endeudado. ¿Por qué esto es tan grave? Porque Japón ha dependido históricamente de su capacidad para vender deuda a bajo coste. Pero ahora, incluso los propios japoneses se están alejando de sus propios bonos. La rentabilidad del bono a 40 años superó el 2,3%, una cifra que, en un país que ha vivido con intereses negativos durante años, representa un terremoto silencioso. El Banco de Japón tuvo que intervenir de forma urgente para evitar un colapso mayor, pero esto no es una solución, es un parche. Cuanto más dinero tenga que imprimir para sostener el mercado, más se devalúa el yen. Cuanto más suben las tasas, más difícil se vuelve pagar la deuda. Es el comienzo de una espiral peligrosa, una que podría replicarse en otras economías que también viven de la deuda. La historia no se repite, pero a menudo rima. Mark Twain. En 2008, Grecia fue el epicentro de una crisis que puso en jaque a toda Europa. Su deuda en ese momento era del 130% del PIB. Hoy Japón tiene más del doble. A pesar de eso, muchos economistas llevaban años asegurando que Japón era un caso especial. Pero los mercados no compran excusas. Cuando el dinero está en juego, lo único que importa son los números. Y los de Japón son escalofriantes. La diferencia clave es que Grecia no controlaba su propia moneda. Japón sí, pero eso no lo salva. Porque si el Banco Central sigue imprimiendo dinero para pagar la deuda, el yen perderá valor. Y si intenta frenar la impresión, tendrá que subir los tipos de interés, y eso puede hacer colapsar a las empresas, a los bancos y al propio gobierno. Es una trampa sin salida que recuerda, con matices, al colapso heleno. Lo peor es que este deterioro no se está produciendo por un evento puntual.
como una guerra o una pandemia, sino por el desgaste estructural de un sistema económico que ya no se sostiene. Una deuda tan alta no es un problema, hasta que deja de ser sostenible. Y ese punto de inflexión puede estar mucho más cerca de lo que creemos, porque cuando Japón caiga, nadie podrá decir que fue una sorpresa. Japón no es una economía cualquiera. Estamos hablando de la tercera potencia económica mundial, con una influencia directa en los flujos financieros internacionales, el comercio global y los mercados de divisas. Si su sistema de deuda colapsa o entra en crisis profunda, no solo Japón sufrirá, lo hará todo el planeta. Y ese miedo ya ha empezado a reflejarse en los movimientos de mercado. Uno de los impactos inmediatos sería sobre el mercado de bonos estadounidense. Japón es uno de los mayores compradores de deuda pública de EE-UU. Si los inversores japoneses empiezan a repatriar capital para cubrir sus propias pérdidas internas, podrían desestabilizar el mercado de bonos del Tesoro, provocar un alza de tasas y un endurecimiento financiero a nivel global. Es decir, podríamos entrar en una etapa de crisis de liquidez internacional. Otro impacto sería sobre las divisas. El yen, al debilitarse, puede desencadenar una guerra de devaluaciones en Asia. China podría responder con una baja del yuan para no perder competitividad. Corea del Sur, Taiwán y otros países seguirían esa línea. Eso haría que las exportaciones globales se vuelvan más volátiles y podría empujar la inflación en muchas regiones, justo cuando el mundo intenta controlar los precios. Y no olvidemos la confianza. Los mercados financieros, más que por datos, se mueven por percepciones. Si Japón, un país considerado disciplinado, avanzado y responsable, demuestra que ni siquiera sus cuentas son sostenibles, eso podría generar un efecto dominó sobre otros países con deuda alta: Italia, Francia, Reino Unido, incluso Estados Unidos. En una economía global interconectada, una grieta en Japón puede ser el comienzo de un terremoto económico mundial. Como dijo John Kenneth Galbraith, no hay nada más peligroso que una ilusión sostenida por demasiado tiempo. Para entender el presente de Japón, hay que retroceder a su pasado reciente. Tras el estallido de la burbuja financiera en los años 90, Japón entró en lo que se conoce como la década perdida. Pero esa década no fue solo una, fueron 3. Años de crecimiento estancado, deflación persistente y una población que envejecía rápidamente. En vez de reformar estructuralmente su economía, el gobierno japonés decidió inyectar dinero una y otra vez para mantener la maquinaria andando. El resultado fue un modelo de aparente estabilidad, sostenido por deuda pública, tipos de interés ultrabajos y un banco central dispuesto a comprarlo todo. Este experimento monetario se convirtió en rutina. La impresión de dinero masiva, sin consecuencias visibles a corto plazo, generó una ilusión de control. Pero en realidad, lo que Japón construyó fue una economía artificial, dependiente de estímulos continuos, y cada vez más frágil. Aquí es donde entra lo que pocos dicen en voz alta. Japón es un laboratorio del futuro. Lo que allí ocurre puede anticipar lo que sucederá en otros países con problemas similares: envejecimiento poblacional, deuda insostenible y crecimiento lento. El problema no es solo económico, es también demográfico y político. Cada vez hay menos trabajadores, más pensionistas y más resistencia a reformas profundas. El yen se desploma. Los bancos centrales pierden el control. Los bonos de países desarrollados comienzan a caer como fichas de dominó. Y lo que empezó como un problema lejano, en Japón, termina impactando tu bolsillo, tu empleo, tu alimentación y tu estabilidad. Los tipos de interés mundiales suben de forma acelerada. Las hipotecas se encarecen. Los créditos se congelan. Las empresas frenan contrataciones. Las pensiones públicas entran en revisión. Y los gobiernos recortan servicios para poder sostener su deuda. Mientras tanto, la inflación regresa con fuerza y los precios de alimentos, energía y transporte se disparan. Esto no es ciencia ficción, es un escenario perfectamente posible en un mundo ultraendeudado e interconectado. Y en medio de ese caos, la pregunta clave es: ¿estás tú preparado? ¿Qué puedes hacer hoy para anticiparte? Primero, no confíes ciegamente en el sistema. Gobiernos y bancos centrales han demostrado que, en una emergencia, priorizarán rescatar al sistema, no al ciudadano. No pongas toda tu fe en las pensiones, los bancos o los subsidios. No es ser pesimista, es ser realista. Segundo, aprende a vivir con menos dependencia financiera.
Disminuye tus deudas personales. No vivas del crédito. Si tienes una hipoteca o préstamos, busca amortizarlos cuanto antes. El endeudado será el más vulnerable en el nuevo ciclo. Tercero, invierte en activos tangibles y refugio. No se trata de volverse millonario, sino de preservar valor. Aprende sobre activos como oro, tierras productivas, criptomonedas descentralizadas, energía autosostenible o incluso negocios propios que respondan a necesidades básicas: alimentación, educación, servicios. Cuarta, aumenta tu inteligencia económica. Aprende a leer lo que ocurre. No basta con ver noticias, necesitas entenderlas. Rodéate de fuentes confiables, libros, canales educativos y personas con criterio. La educación financiera será tu mayor escudo. Quinta, crea tu plan B y tu plan C. ¿Qué harías si pierdes tu empleo? ¿Si el banco limita tus movimientos? ¿Si sube tu alquiler o bajan tus ingresos? No esperes a la crisis para improvisar. Diseña tu red de seguridad desde hoy. Puede incluir formación en nuevas habilidades, fuentes de ingreso alternas, ahorro estratégico o incluso pensar en una mudanza si vives en una zona cara o inestable. Sexta, conecta con personas que piensan como tú. En momentos de crisis, el capital social es tan importante como el capital financiero. Familia, amigos, redes de apoyo, comunidades. La autosuficiencia es importante, pero la interdependencia inteligente será clave para resistir colectivamente. Como dijo Peter Drucker, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Vivimos en un mundo donde los problemas de un país pueden transformarse en crisis globales en cuestión de semanas. Japón no es solo una advertencia, es un espejo. Lo que está ocurriendo allí podría ser el primer gran temblor de un nuevo ciclo económico que reconfigure el mapa financiero mundial. Y mientras los gobiernos intentan ganar tiempo, tú no puedes darte el lujo de seguir dormido. Porque esta no es solo una crisis de números o mercados. Es una crisis de modelo, de visión y de preparación personal. Ahora dime tú, ¿confías en que los gobiernos podrán controlar lo que viene? ¿Estás tomando decisiones financieras con conciencia o por costumbre? ¿Tienes un plan si el sistema empieza a fallar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Vamos a leerte, debatir y construir juntos una comunidad que no solo reacciona, sino que se anticipa. Si este video te abrió los ojos, dale like, compártelo y suscríbete a Renovación Económica. Aquí te vamos a seguir contando lo que otros callan, para que estés un paso por delante. Porque quien entiende lo que está pasando, puede transformar su futuro.